Hola a todos, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Aventura del Saber. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has podido ya hacer sitio en tu agenda para venir? ¿Cuántos kilómetros lleva recorrido? Pues claro, mi último libro, El fuego invisible, recibió el premio Planeta el año pasado y desde entonces hasta ahora he recorrido 94.343 kilómetros. No es fácil. Acaba de publicarse un nutrido ensayo sobre los muñecos de la tele, los que recordamos casi todos y también muchos que no recordamos, pero que estaban ahí casi desde que empezaron las emisiones. De todos ellos se ocupa este libro, Telemuñecos, de Miguel Herrero, a quien hemos vuelto a invitar a la Aventura del Saber. Bienvenido, gracias, Miguel. Muy buenos días, Salvador. Si no recuerdo mal, estuvimos hablando de esta calabaza, Ruperta. ¿no? De Ruperta, sí, hace algún tiempo, ¿no? Eso es. Un libro sobre 1, 2, 3. Pero el anterior libro a este Telemuñecos es la historia del 1, 2, 3, que sin duda es uno de los programas clásicos de esta casa y que merecía tener un libro propio. Y ahora yo creo que los Telemuñecos también. También, ¿no? Sí. ¿Esperabas encontrarte con tanta información, con tanta, en fin, tanto muñeco? Pues fíjate que es curioso que con la cantidad de libros que se han escrito en el mundo a lo largo de la historia, no se había escrito ninguno sobre este arte, ¿no? El de los muñecos y sobre todo los muñecos centrados en el mundo televisivo. Entonces yo creo que era el momento de hacer un homenaje a toda esa gente que ha trabajado a lo largo de 6 décadas en muñecos que yo creo que recordamos prácticamente todos los espectadores. Porque desde muy pronto, ¿no?, empezaron a salir muñecos en la tele. ¿Tú recuerdas cuál era el primero de todos? Bueno, lo recuerdo porque yo soy del 78, entonces claro, ahí he tenido que documentarme mucho y ver programas, investigar. Tendrías que haber nacido 20 años antes. Sí, hay un par de décadas antes, pero los primeros muñecos televisivos fueron Pedrito Corchea, que fue muy popular en la televisión en blanco y negro, y sobre todo la perrita Marilyn y los muñecos de Herta Frankel, unos vieneses que hicieron muchísimos programas en televisión, Frank Johan, Artur Kaps, Gustavo Re. La perrita Marilyn, es que todas las niñas de los años 60 querían tener una réplica, un muñequito. No sé si lo recuerdas. No, me lo recuerdo, sí, pero perfectamente, hasta el acento de Herta Frankel cuando hablaba, austriaca, ¿no? Y le preguntaba. Efectivamente, que no lo abandonó nunca. La verdad es que hasta que murió en el año 95, sus personajes fueron popularísimos, aunque ya no salieran en televisión, pero claro, en la España de los 60 se ganaron el cariño de los niños. Incluso ella siempre recordaba que los padres le decían por la calle que la perrita Marilyn dijera en televisión que tenían que cenar a determinada hora, o desayunar o irse a la cama, porque era la única manera en que hacía caso. En aquella época la televisión tenía una influencia mayor todavía que hoy, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, Televisión Española pensó en los años 60 que la primera vez que hubo programación matinal, fíjate, justo a final de esa década la televisión de los 60, escolar, ¿no? Eso fue en el año 67 o 67, así. Yo recuerdo haber visto. Eso era la primera vez que se emitía por las mañanas para los niños. Había secciones dedicadas como a las materias didácticas. Por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente fue lo primero que hizo en Televisión Española la clase de naturaleza, y había un muñequito, Don Procopio, que sería uno de los primeros grandes hitos de la historia de la televisión. Lamentablemente, algunos de ellos se han quedado en el olvido porque no quedan vídeos, porque en aquella época las emisiones se hacían en directo y no han quedado prácticamente imágenes de ese Pedrito Corchea que te comentaba antes y de otros. Pero sin embargo, Don Procopio sí que quedan fotos, incluso libros. Hay un libro de la televisión escolar donde quedan imágenes de él. Y en el Nodo. Y en el Nodo, porque los muñecos y la televisión educativa tienen una cierta relación, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, los de Henson, ¿no? El Barrio Sésamo fue un antes y un después, un verdadero hito, ¿no? Eso es, Jim Henson es uno de los grandes nombres que aparece en este libro. Yo creo que primero en Estados Unidos, con las versiones originales que hacían allí, adaptadas a la idiosincrasia de ese país, y luego con ellos, con Epi Blas, Coco, Triqui y demás, que se exportaron aquí, que se mantenían las historias, pero que ya se adaptaban con Spinette, Caponata, con personajes nuestros, barrios que se parecieran a los barrios españoles de la época. Se transmitía, pues por supuesto, todos los conocimientos. De hecho, estaba pensado más bien para preescolares. Lo que pasa es que lo que era la propia trama era muy divertida y lo veían niños, incluso adultos, que no era propio para... Pero bueno, como se emitía a las 6 de la tarde, pues aprendíamos los números, las letras. Yo recuerdo que... Es que era tan entretenido que, totalmente, aunque supieras contar, te gustaba, ¿no? Totalmente, porque era muy divertido. La palabra taxi formaba lo que era físicamente un taxi que salía disparado, y entonces
así, te explicaban conocimientos básicos y efectivamente Barrio Sésamo sería para niños y los teleñecos, que luego ahí ya abarcan pues la cerdita Peggy, el oso Fox y demás, y la rana Gustavo, que se mantienen en los dos, ¿vale? Eso era para adultos, se emitía por la noche, entonces a veces se confunden, pero tenían la capacidad eso, de hacernos aprender y también de entretener con shows nocturnos. Luego hay otros muñecos mucho más para mayores, ¿no? Y que, en fin, son más bien instrumentos satíricos, ¿no? Totalmente. Bueno, los primeros que se hicieron en España eran los muñegotes de Hugo Stuben en el programa Pero ¿esto qué es? Que eran muñecos que imitaban a los políticos de la época, pues eran Felipe González, Aznar y demás, y que estaban basados en los Spitting Image, que en los años 80 habían arrasado en Reino Unido, pues parodiando sobre todo a la familia real, a Lady Di, a Carlos de Inglaterra. Luego los muñegotes de Televisión Española tuvieron una continuidad, sobre todo los guiñoles de Canal Plus, donde efectivamente alcanzaron, digamos, el cenit porque duraron muchos más años. En Televisión Española se emitió una época, pero en la otra cadena estuvieron más de una década. Todo esto venía de Francia y de otros países. También en Francia estaban los guiñoles que parodiaban su país, la actualidad del día a día. También están los muñecos de los ventrílocuos, ¿no? Que accionaban con la mano, que también los mencionas. De hecho, ¿no? El prólogo te lo hace una gran ventrílocua. Sí, bueno, para mí fue un placer que sea Mari Carmen y sus muñecos, la persona que hace el prólogo de este libro, porque fíjate que es un trabajo que yo creo que no está suficientemente valorado. En la España de los 70 y de los 80, tanto Mari Carmen con Doña Rogelia y el resto de personajes, como José Luis Moreno con Rockefeller, sobre todo un cuervo que en Italia había salido incluso en el Festival de San Remo. O sea, era un personaje muy, muy popular en Italia, en Estados Unidos. Ellos lo que hacían era, incluso con los propios personajes de actualidad de la época, como Fernando Morán o Santiago Carrillo, a la cara les decían muchísimas cosas con la excusa de que era un muñeco. De que lo decía el muñeco. Claro, ¿no? con la cosa de que el muñeco está criticando el Partido Comunista o un partido político y demás, decía muchísimas cosas. Ellos reían sentados, pero se lo decían a la cara, cosa que era muy, muy complicada. Y desde luego, por ejemplo, Mari Carmen, estamos viendo aquí imágenes, tuvo en los años 90 un programa, Y Vida Mía, en el que entrevistó, por ejemplo, a Julio Iglesias. Claro que aquí le tenemos. Aquí tenemos, hecho un parece muñeco. que seamos tres. Y luego Alf, ¿no? Alf fue un gran éxito, ¿no? Sí. Realmente es un personaje inolvidable, ¿no? Claro, como divido el libro en diferentes temáticas, pues hay los muñecos en las series, en los programas infantiles. Muy importante, antes que hablábamos del carácter educativo, prácticamente todos los programas infantiles de los 80 tuvieron personajes, desde la Bruja Avería en La Bola de Cristal, que la tenemos por aquí, a Horacio Pinchadiscos, que salía en Sabadabadá y que un poco incitaba a que gustara la música de la época. Casi todos los programas infantiles de los 80 tuvieron muñecos para transmitir conocimientos y luego pues aparecieron otros. Hay otro capítulo dedicado a las series que tuvieron muñecco, como este Alf, que en el año 88, dentro de Cajón Desastre, que presentaba Miriam Díaz Aroca, hizo el debut y que en Estados Unidos fue un éxito apabullante, también en España. Y muy importante, por cierto, aprovechar para nombrar al actor de doblaje de Alf, que era Eduardo Moreno, y que al igual que Matilde Conesa con La Bruja Avería, el libro quiere ser un homenaje a todos los que crearon, manipularon y pusieron voces a todos estos muñecos. Luego también hay muñecos que tú llamas autonómicos, ¿no? Que son los que salían en las televisiones autonómicas. Claro, efectivamente, a lo largo de la historia de la tele, Televisión Española ha tenido infinidad de ejemplos, tantos como para publicar un libro tan completo, y se han quedado, incluso luego he podido comprobar que se han quedado muchísimos muñecos en el tintero, porque por ejemplo la publicidad también ha tirado de todos estos personajes, pues como los pelochos, el hipopótamo aquel de los Dodotis, ¿no? Y todas estas cosas. Y efectivamente las privadas tuvieron muñecos y las autonómicas también tuvieron varios ejemplos, algunos de ellos también políticos, como la televisión vasca, en Cataluña también han tenido muchos, pero prácticamente todas las cadenas autonómicas a lo largo del tiempo han tenido personajes que han acompañado y aderezado los programas infantiles y los shows. Miguel, has aprendido mucho escribiendo este libro. Si tuvieras que concluir, en fin, con una frase así, ¿qué es lo que más te ha enseñado a estudiar a los muñecos de la tele?
Pues haciendo una reflexión, porque efectivamente al principio yo lo que hacía era una relación de muñecos, un orden cronológico de todos los que se habían emitido. Pero yo me he dado cuenta de la importancia que han tenido en nuestras vidas, que sueltos posiblemente no lo lleguemos a concebir, no lleguemos a darle esa importancia, pero todos en conjunto viene a ser pues un arma de enseñanza o de entretenimiento muy rico, porque tanto a los niños les hacía creer que los personajes eran de verdad, estaban al lado suyo, aunque vieran una mano manipulándolo, llegaban a mimetizarse con ellos. La propia Verónica Bengot me comentaba que el Pepe Soplillo que sacaba en el kiosco creía que era un humano, y al lado estaba Pepe Carabias, que lo manejaba. Y entonces para mí ha sido muy importante aprender de ese oficio y rendirles homenaje a toda esa gente que detrás de algo que duraba muy poquitos segundos en televisión les había llevado muchas horas y mucha práctica, y en algunos casos incluso enfermedades, tendinitis y demás por utilizar durante tantos años estos Recuerdo que no importaba para nada que se vieran los hilos, ¿no?, de las marionetas de Thunderbirds, que en mi pueblo le llamamos los Thundervirus. Mira, una traducción, vamos, 100% españolizada, ¿no? Sí, bueno, los Thunderbirds es otro de los ejemplos dentro de las series que tuvieron muñecos que fueron muy populares en todo el mundo, y que sus creadores hicieron muchas series. No solo los Thunderbirds, hicieron el Capitán Marte y el Capitán Escarlata, hicieron muchísimos. Y luego incluso películas se hicieron, ¿no? Sí, hasta en este nuevo siglo hay un Team América, el equipo América, donde conservaron la esencia de todas aquellas series que, por cierto, eran de mayor duración de lo normal. Las series para niños con marionetas solían ser 25 minutos, 20-25 minutos. Sin embargo, estas series tenían el carácter de adulto. Incluso la presentación, las cabeceras, aparecían los muñecos con el nombre debajo, como que fuera el actor que lo protagonizaba. Sin duda alguna es otro de los grandes hitos que tiene este libro. Ha sido un verdadero placer, Miguel, contar contigo estos minutos. Es el mío, y de poder hablar de tantas cosas que son comunes para los espectadores, para ti y para mí. Gracias. Gracias a ti. Seguimos. La Universidad Politécnica de Madrid nos plantea hoy la siguiente pregunta: ¿con qué especies botánicas hay que repoblar después de un incendio? Ha sido un placer, como siempre, estar aquí en compañía de todos ustedes. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana en la 2. Pasen un buen día.